y nada más y nada menos que en un área tan sensible. Aquí en Corrientes se la mira con muchísima atención porque es una provincia netamente productiva. Se imaginarán de qué ahora estoy hablando, del área de que estoy hablando, Secretaría de Agricultura. Bueno, es Jorge Solmi, ya trabajaba dentro del Ministerio y la Secretaría de Agricultura, pero ahora, bueno, va a tener a cargo, y nos va a contar bien de qué se trata, la coordinación federal dentro de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Viene de la Federación Agraria, tiene un pasado vinculado a la producción, así que, bueno, tema que siempre discutimos, lo saludamos, le decimos buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Solmi? Buenas Ahora sí. noches. Ahora lo ¿Qué tal? escuchamos. ¿Cómo están? Bien, Buenas bueno, noches. los saludamos desde Corrientes. Corrientes es una provincia que presta muchísima atención a la cuestión productiva. Los productores con los que hablamos domingo a domingo, en la semana también, son bastante escépticos en cuanto a la posibilidad de generar cambios. Le quiero preguntar a usted cuál es el desafío personal de asumir este cargo en este contexto, en donde uno dice la tienen bastante difícil. Bueno, digamos, más que lo personal, en este momento lo que se ha hecho es formar un equipo y presentar un programa todos los argentinos. Sergio Massa, como ministro de Economía, presentó un programa en un discurso de 15 minutos, pero donde básicamente se centró en que la primera de las actividades que había que hacer desde el ministerio era poner orden en la economía y en las finanzas. Y bueno, estas cosas están sucediendo, se están ordenando algunos números y esto nos afecta a todos, porque digo, hoy vos vas a una verdulería y te vas a encontrar en una verdulería que el kilo de zanahoria vale 300 pesos, en otra vale 100 pesos, una botella de agua, no sabes, nadie sabe el valor de las cosas. Lo que estamos haciendo es poner orden para que los argentinos sepamos dónde estamos, qué valor tienen las cosas y hacia dónde vamos. Y después, el gran desafío que tiene el programa económico del ministro es poner en funcionamiento y encender los cuatro motores de la economía, que es la producción, que son las inversiones, las exportaciones y el mercado interno. Esos son los cuatro motores que tiene la economía argentina y que alguno a veces flaquea y que no nos llevan parejo hacia un destino que es el de tener un desarrollo con inclusión, donde nadie queda fuera del desarrollo de nuestro país. Solmi, ¿estaba previsto una reunión el viernes con la mesa de enlace o no y fue simplemente un trascendido? Porque había expectativa de una reunión que se postergó, tengo entendido, sin fecha cierta. En realidad, lo que hizo Massa en su discurso, las últimas frases, si ustedes recuerdan, es un llamamiento primero a la Cámara de Diputados para el tratamiento de cuatro leyes esenciales, una de ellas la de agroindustria, la de nanotecnología, dos leyes esenciales para el sector productivo, y luego un llamamiento a los representantes del sector agropecuario para sentarse a dialogar. Eso todavía no se ha concretado, yo creo que en breve se estará dando, pero no es que haya fecha cierta ni horario dispuesto para esto. Él en el discurso, digamos, de inauguración, de posesión del cargo, lo expresó y esa es la voluntad, una voluntad de diálogo, de trabajo conjunto y de disposición a escuchar. Y bueno, obviamente nosotros tenemos un pasado de trabajo, digo yo, en otros momentos he participado siempre en la Federación Agraria, de muy joven, me he formado al lado de Marco Volando y fui vicepresidente de la entidad. Hoy me toca ocupar un cargo público, pero eso no saca, no quita de conocer al sector, conocer a los productores y bueno, tener un trato bueno con los dirigentes de las cuatro entidades nacionales. Solmi, buenas noches. Uno de los puntos que aparentemente centran la discusión tiene que ver con las retenciones. ¿Hay un cambio de posición en este gobierno a partir de la llegada de Sergio Massa? No veo por qué, digamos. Hay una situación con las retenciones muy rara, ¿no? Nosotros, yo por lo menos particularmente entiendo que las retenciones son instrumentos de la economía y hay lugares y momentos en que se puede aplicar y hay lugares y momentos en que no se pueden aplicar, pero acá se ha hecho un credo de las retenciones y un credo de que sí y de que no.
O sea, o te opones completamente a las retenciones o la aceptás completamente las retenciones, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque nosotros hemos vivido un país donde las retenciones eran cero y teníamos 14 millones de hectáreas hipotecadas, estaban las mujeres en lucha plantando las banderas frente a la tranquera para que no se rematen los campos. Digo, eso no sucedió hace mucho tiempo. Abrazábamos al Banco Nación para que no se privatizara porque era el que más hipotecas tenía del sector agropecuario, y las retenciones en ese momento eran cero. Hoy, en realidad, yo no conozco márgenes negativos en el sector agropecuario, por lo menos en las principales actividades. Hay lugares donde, por ejemplo, la cuestión de la producción lanera tiene dificultades, eso sí, pero en las producciones centrales, o sea, las producciones de grano, la producción ganadera, son producciones que están en perfecto estado, con el cuadro en el que estamos hoy, en un marco, digamos, de situación que conocemos, ¿no? Conocemos la situación de crisis energética en el mundo. Hoy pasaban que Portugal iba a aumentar el 40% de la tarifa eléctrica. No es una situación argentina la crisis energética, tampoco la crisis de los alimentos. Y ahí yo creo que la Argentina tiene mucho por hacer, tanto para el mercado interno como para abastecer los mercados mundiales, ¿no? Estuvimos hace poco en la FAO, y en la FAO nos decían la responsabilidad como país que teníamos nosotros para ser un jugador importante en la seguridad alimentaria mundial. Solmi, habló recién de los motores que se tienen que prender en la economía. Habló de producción, habló de exportaciones, dijo que no ve por qué tiene que haber cambio en las retenciones. ¿Cuál es el camino para lograr mayor exportación? E imagino yo también con la urgencia de poder tener ingreso de dólares. Habló Massa en esa hoja de ruta que presentó de un objetivo para lograr que ingresen estos dólares productos de las exportaciones. En concreto, ¿qué se va a hacer? Porque lo del dólar soja es como que no sé si funcionó tanto, o al menos escuchando a los productores no es una herramienta que del todo les pareció interesante. El dólar o la resolución que sacó el Central, Sí. estamos estamos trabajando para que sea más accesible para los productores, más sencilla de usar, por un lado. Por el otro lado, entendemos de que, en primer lugar, las exportaciones que tenemos los argentinos, tenemos que agregarle valor. Nosotros como argentinos estamos siendo uno de los países que más maíz en grano exporta. Y eso no habla bien de nosotros. La mayoría de los países productores de grano en el mundo, los mayores jugadores importantes de grano en el mundo y de maíz, lo que hace es exportar carne, que es el derivado del grano del maíz. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar valor. Y el plan ganadero, por ejemplo, es esencial. Nosotros tenemos un programa para exportar 200 millones de toneladas de granos, de legumbres y de oleaginosas, 70 millones de toneladas de soja, y queremos llegar al 1.000.000 de toneladas de carne bovina de exportación. Esto lleva un trabajo, estamos trabajando en estas medidas, digamos, en horas hábiles. El ministro tiene 48 horas sentado en su escritorio, pero estamos este fin de semana trabajando, vamos por mayores anuncios, por mayores programas, digamos, con una ampliación del programa para que los productores puedan y los transformadores puedan acceder a las herramientas que necesitan para potenciar las exportaciones y también para agregarle valor a esa. Sí, ¿qué tal, Solmi? Buenas noches. Mucho se habló en esta crisis última de la falta de dólares, y mucho tiene que ver eso, la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, y el ministro en su mensaje habló de incluso combinar con Estados Unidos, con los tratados vigentes, para empezar a controlar mucho más seriamente eso. ¿Se puede hacer? Está abierto un registro para que en 60 días aquellos que estiman que se han equivocado al momento de declarar los valores de los productos que importaron o de los productos que exportaron, puedan corregir esa evaluación. Las empresas están identificadas, sabemos cuáles son las operaciones que se han realizado y cuáles empresas las han realizado y de qué mercado vienen.
por eso ese tipo, digamos, la triangulación en sí misma no es un delito, pero cuando esa triangulación es para subfacturar una exportación o para sobrefacturar una importación, eso es lavado de dinero. Y en ese caso se van a hacer las denuncias en Estados Unidos porque se han utilizado para esto bancos de Estados Unidos. Y bueno, los responsables de esta situación no solamente van a tener la denuncia penal en la Argentina, sino que también van a tener que aclarar sus cuentas con los organismos de Estados Unidos, que son los que velan por el lavado de dinero. Los 5.000 millones... Saben que en Estados Unidos hay una oficina que es la del lavado de dinero, que también trata las cuestiones de narcotráfico y terrorismo. Los 5.000 millones de dólares que se crea la expectativa a partir del discurso de Massa, ¿van a entrar de las exportaciones y cómo se va a hacer que los que están reteniendo, los grandes grupos exportadores sobre todo, usted que es de la Federación Económica, realmente exporten y liquiden? Los 5.000 millones de dólares ya están habilitadas las cuentas. Yo no estoy en esa área porque no estoy en el área de finanzas, la mía es la área de agricultura, pero sé por el trabajo del equipo que ya se habilitó una cuenta en el Central para el ingreso de esos 5.000 millones de dólares, y eso es una cuestión que no tiene que ver con adelantos de liquidación ni nada de eso, es una operación de financiera. Los adelantos de exportaciones serían como un adelanto de sueldo, y esto no es de esa manera. Digamos, esto es una operación financiera que viene a engrosar, a reforzar la base de divisas que tenemos, o sea, la reserva de divisas que tiene el Banco Central, están engrosadas por esta operación financiera de parte de los exportadores, que no son solo de granos, sino también de la pesca y de otros rubros que son grandes jugadores argentinos o multinacionales, pero con productos argentinos a nivel mundial. Sol, me da la última pregunta más política, si quiere. ¿Sienten como que no sé, que ganaron una presidencia y que están, digamos, muy optimistas ante una situación complicada y que de ustedes depende, digo, de su espacio político, que este gobierno, digamos, zafe un poco? No, a ver, yo creo que también en ese sentido el ministro Massa fue muy claro. Esto no se trata de salvadores, acá es una situación difícil, como usted lo plantea. No es necesario que lo explique porque todos los televidentes de su canal sí, lo vivimos del mismo modo, ¿no es cierto? Y ustedes mismos, todos los que trabajamos. Ese eufemismo del día de las, esa euforia del día de la Asunción y toda esa cuestión que por ahí chocó un poco con la realidad, ¿no? Puede haber sido algunos de los compañeros que se hayan sentido por ahí demasiado eufóricos, pero en realidad lo que nosotros tenemos es una enorme responsabilidad y mucho trabajo. Puedo asegurar que pasamos muchas horas trabajando, el equipo se mantiene permanentemente funcionando, digamos, fines de semana, no hay horario para el trabajo, estamos avanzando en el diseño de las normativas, porque todo lo que hagamos tiene que tener una resolución, tiene que tener una norma, digamos, administrativa que lo reglamente, ¿no es cierto? Entonces, todo este trabajo, digamos, no es solo una intención y una ejecución, hay que transferir eso al boletín oficial, y eso lleva tiempo, y lleva trabajo, y lleva forma de hacerse, y el equipo está trabajando a full con esto. Sabemos que tenemos un trabajo contra el reloj, que queremos hacer las cosas lo más rápido posible, el plan está claro, está diseñado, las cartas están sobre la mesa, el ministro la explicó en esos 15 minutos claramente cuál es el objetivo que tenemos. El reitero, es organizar la economía, organizar las finanzas. Así hemos visto que ha bajado el dólar bolsa, el dólar blue, los demás canastas de dólar que hay han estado bajando, han subido los títulos argentinos en el exterior, y una cosa que no estamos mirando, pero bajó también el riesgo país. Todavía estamos altos, es verdad, pero hay 48 de la gestión. El riesgo país, que antes estaba en la tele como la temperatura, hacía un rinconcito, hoy ha bajado, bajó 500 puntos. Entonces, estamos trabajando para que eso se ordene, para que los argentinos sepamos el valor de la moneda, el valor de las cosas. Está bien. Que hemos estado desorientados. Y la verdad, no estamos pensando más
en el programa económico. Bueno, Solmi, lo comprometo para hablar dentro de 30 días y vemos si, ojalá, porque todos queremos que esto funcione y que nos vaya mejor, si podemos decir, siguió bajando el riesgo país, hay precios de referencia, se encendieron los motores de la economía. De todas maneras, muchísimas gracias por poder recibirnos, por poder seguramente estar en contacto en nuevas oportunidades. Muy amable. Por favor, el agradecido soy yo, a disposición y con todo gusto cuando ustedes lo dispongan. Bueno, ahí está Jorge Solmi. A ver, son funcionarios que tienen horas de asumidos, entonces es un cúmulo de expectativas las que generan. De todas maneras, plantearle en concreto